¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita que quieran preguntar? ¿No? Bueno, pues comenzamos entonces. Sí, vamos a repasar el examen. Todavía no he empezado a corregir, pero un poquito verlos cómo se hace, los contenidos y que les sirva también. Este examen en gran medida es un examen de entrenamiento, es decir, que es un poco para que pillen cómo son los exámenes, cómo los tienen que hacer, etc. No vale tanto desde el punto de vista de la calificación, es un poquito cosa la que nos jugamos el lunes pasado. Entonces, vamos al enunciado casi mejor. O sea, se nos da esta gramática, la gramática que tienen ahí, y fíjense que efectivamente solo tiene restas y divisiones, paréntesis y números. Es decir, que se ha simplificado al máximo. Y es ambigua, evidentemente, porque la gramática es ambigua por múltiples razones, o por lo menos por dos razones, o tres, se puede decir. Todo depende de cómo cuentes las ambigüedades, cómo distingues. Pero digamos que a la primera pregunta muestra que esta gramática es ambigua, no basta con decir, no, es que 2 menos 3 menos 4 se puede asociar así o así. Es verdad que esa es la razón, una de las razones por las que es ambigua, pero cuando te lo piden en un examen tienes que mostrar que esa frase tiene dos árboles de derivación, ¿de acuerdo? O sea que tienes que hacer las derivaciones y entonces tienes que decir, pues expresión es expresión menos expresión, esta expresión es expresión menos expresión, que es el número, que es el número, que es el número. Y el otro árbol sería, pues, expresión menos expresión, expresión menos expresión, y este es el número, este es el número, y este es el número, ¿de acuerdo? Y ahora sí, eso sí se considera demostrar o mostrar que la gramática es ambigua. ¿Vale? Luego se nos pide que escribamos un parser usando JSON. No se pide encontrar una gramática no ambigua. Había alguno preguntando si había que encontrar. No, no se pide eso. Simplemente se pide un programa JSON que genere un árbol de análisis sintáctico que sea compatible con HTTypes, con Monkey, con el estándar de Monkey. Entonces, nada, podemos, o sea, es en realidad la práctica de la calculadora, es la práctica de la calculadora, pero súper simplificada, ¿no? Entonces, realmente esta es una solución. O sea, expresión es expresión menos expresión, es dividido, etcétera, es copiar la gramática, volvemos a copiar la gramática, y lo único que hay que hacer para deshacer la ambigüedad es darle prioridad al menos y prioridad al dividido. Y le decimos que es left para que sean asociativos a izquierdas, porque nos piden que sea la asociatividad clásica, y el dividido con más prioridad que el menos, o sea que en realidad el asunto es trivial. Lo que quizás es un poco más complejo es construir un árbol AST, ¿no? El AST abstracto compatible con HTTypes, pero digamos que es más o menos sencillo. Los números, bueno, como se nos pide que soportemos complejos y que al final generemos código para los complejos, pues tiene que ser como hemos hecho en la calculadora. Es decir, que para los números realmente el árbol que tenemos que construir es, cada vez que vemos un número como el 2, por ejemplo, vamos a borrar la de los árboles y aprovechar
que ya la hemos escrito aquí, esto sería 2 menos 3 menos 4, este sería el número 2, este sería el número 3, este sería el número 4, ¿no? Entonces, cada vez, fíjense cómo va a ocurrir el parsing y cómo hay que construir el árbol, ¿de acuerdo? O sea que cada vez que cuando esto sea parseado por el parser que genera JSON, fíjense que el parser lee de izquierda a derecha, es decir, la frase es 2 menos 3, perdón, menos 4, ¿de acuerdo? Esta es la string que nos han dado como entrada, 2 menos 3 menos 4, y el parser realmente la primera regla que va como lee de izquierda a derecha y construye el árbol de abajo hacia arriba, lo primero que va a detectar es que la regla que se ha aplicado, la primera regla que va a detectar es esta. Detecta el número 2, dice, hay una regla que es expresión es número, esa es la regla, y en ese momento ya hay que empezar a construir, ya se empieza a construir el árbol, ¿de acuerdo? Nosotros queremos traducir el 2, pues que 2 menos 3 es 4, hay que traducirlo, por cierto modo, por complex, por una llamada de complex y construir el complejo 2. ¿De acuerdo? O, si quieren, solamente la string, pues hasta le podemos pasar la string complex 2. Y eso significa que hay que construir el árbol de manera adecuada, es decir, que hay que construir un árbol del tipo call expression, ¿de acuerdo? Tiene que ser un árbol call expression y por eso vamos a tener que escribir una función auxiliar, ¿de acuerdo? Que construya un árbol call expression donde la función que hay que llamar, el identificador al que hay que llamar es complex y el argumento o los argumentos, porque en una call expression los argumentos son en general varios, si es un array, ¿de acuerdo? Pues será el array, pero en este caso el array con un solo elemento que va a ser un nodo de tipo literal, o necesitamos también una función auxiliar build literal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este true no viene al caso ahora y tal. Esto es código reciclado de un caso más complejo de la práctica de la calculadora y el true enseguida volvemos a lo que es. Pero fíjense que esto significa que en cierto modo este ESN, que es 2, lo convertimos en, o sea, ya empezamos a construir un nodo, construimos un nodo call expression, lo voy a ver así, diciendo que construimos un nodo call expression. ¿Se acuerdan los nodos call expression tienen dos hijos? El Kali, voy a ponerle aquí una C simplemente, y el hijo, como se llama, arguments, que es un array, ¿no? Y el Kali, en este caso, ¿quién es? El Kali, lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Va a ser el primer argumento, complex. Eso significa que tenemos que también tener un nodo, una función que construya nodos identificador, o sea que tendremos que construir un nodo identificador y el identificador será complex, ¿no? Y en cuanto a los argumentos, es un array. De hecho, ya aquí se empieza a construir el array y entonces se le pasa ya como array que constituye el literal, y el literal en este caso sería 2. ¿No? O sea, ya hemos, simplemente por el hecho de que el parser ha detectado esta regla, ya se ha construido este árbol, ¿vale? Entonces ustedes tienen que irse, pues yo qué sé, y escribir, pues, en este caso tendríamos que escribir build literal, ¿de acuerdo? Build literal, build identifier, build literal, build identifier, y ¿qué más? Y call expression, build call expression, ¿vale? Para esta regla. Vamos al JSON. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, fíjense que lo mismo vuelve a pasar. ¿Cuál es la siguiente regla que el parser detecta? La siguiente ve el 2, ve el menos, dice todavía no puedo,
del 3, y ese hombre E es N. Ahí es la regla es N. Luego eso significa en cierto modo que inmediatamente construye otro call expression con el tipo Khalil, el tipo arguments, aquí el if, de nuevo es complex, es la misma jugada, se repite dos veces y ahora lo que pasa es que el literal en vez de ser del 2 es 3. Pero es prácticamente lo mismo que acabamos de comparar, ¿no? Entonces, como consecuencia de que ya hemos visto el 2, hemos visto el menos y he visto el 3, pero claro, ahora hemos visto el 2, el menos, el 3, y él ya se ha dado cuenta de que este 2, este número es una expresión y este número es una expresión, luego ya tiene menos 6, se da cuenta de que por la prioridad de operaciones tiene que reducir, porque le hemos dicho que el left es asociativo a izquierdas, y ya está viendo él, ya está viendo el token siguiente, porque ya ha visto el 2 menos 3, está viendo el token menos. Me han dicho que asocia izquierdas, hundo el árbol a izquierdas. Luego la regla que se aplica ahora es ES menos E. Y como se da cuenta de que la regla es ES menos E, dice, pues tengo entonces que aplicar la regla de construcción. La regla de construcción que me han dado asociada. Y fíjense que en este caso, claro, esta expresión, el llamador realmente lo que ocurre es que tenemos que hacer una llamada al método sub. Básicamente lo que hemos dicho, esto lo queremos traducir, esto lo queríamos traducir como complex2.sub complex3. ¿De acuerdo? Es lo que queremos hacer ahora. Es por eso es un member expression, porque hay un objeto, este es el objeto, hay una property, ¿de acuerdo? Y hay una property que es sub. Luego es el momento de construir un árbol del tipo que lo hemos llamado nosotros call member expression, porque lo que tenemos que construir es un call en el cual el que llama no es algo inventado, sino que es un objeto punto miembro, punto property, ¿no? Y entonces tendríamos que escribir también el método build call member expression. De acuerdo que aquí está un poquito más complicado porque corresponde ahora a la práctica real, no a estas prácticas súper simplificadas, pero que básicamente lo que tenemos que hacer es construir un nodo call expression donde el llamador es un member expression. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Por lo tanto, ahora lo que ocurre, aquí se nos queda un poco corto pero bueno, vamos a borrar por aquí. Y ahora lo que ocurre es que tenemos que llamar a otro modo de expresión, ¿de acuerdo? Porque básicamente se va a llamar, este es el callee, ¿de acuerdo? El callee es el llamado y este es el arguments. ¿Vale? Y entonces el callee es esa cosa, entonces esto sería aquí un C, el callee, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a separarlo así. Arguments. El arguments no tiene problema, porque el arguments es básicamente el segundo, que es este árbol que ya he puesto aquí en la derecha. O sea que en realidad el árbol sería así, solamente con un array. Ahora, ¿estamos? Y en cuanto al callee, lo que pasa es que sí, el callee es este árbol, ¿de acuerdo? En realidad, el callee, en este caso, perdón, es un member expression, ¿vale? Que lo vamos a montar. Y el member expression tiene el object y la property. Y el hijo object va a ser este. Bueno, y el hijo property va a ser el nodo identificador con el sub. ¿De acuerdo? Que teníamos ahí. ¿Dónde está el JSON? Lo he perdido. Aquí. Vale. Va a ser la sub.
porque decimos, me montas. ¿Sí? De manera que así montamos el árbol de análisis sintáctico abstracto, que sigue el estándar. Y eso sería la respuesta a la pregunta 2. El análisis léxico es más o menos trivial, es lo que hemos hecho siempre. De hecho, a alguien le despistaba esto, ¿no? Le decía 2. ¿Esto qué es? Aquí, ¿cuántas expresiones hay? Bueno, pone 2 más 3, debería decir 2 más 3, eso es una rata, evidentemente. Está de acuerdo, porque la gramática no tiene el más, eso sería un error, tal y como está adaptado, porque es 2 menos 3, pero bueno, estaba pensando en la calculadora en general. 2 menos 3, ¿de acuerdo? Pues es todos un blanco, comentarios, un menos y 3. Hay que saltarse los blancos y los comentarios y los retornos de campo, ¿de acuerdo? Entonces el análisis léxico es trivial. Vamos a verlo. Pero es el mismo que hemos visto siempre, más o menos, ¿no? Es decir, lo único es la definición de número, que como es número complejo sale un poco larga. Pero bueno, hay que saltarse los blancos y hay que saltarse los comentarios. En este caso nos han dicho que sean 2 slashes, 2 barras de división seguidas de cualesquiera está el retorno de carro. Como el punto asterisco casa está el retorno de carro y ya estaría. ¿De acuerdo? Estos son los símbolos que aparecen, el menos, el dividido, los paréntesis y el número, que es también trivial, es como una parte, la parte del dígito, la parte de la mantisa, la parte del exponencial, etcétera, etcétera, y luego opcionalmente puede aparecer el ISO. ¿Sí? Ya lo hemos visto. No sé si quieren preguntar algo sobre eso. ¿Se entiende? Y por último, la última pregunta era, traduzca desde el árbol que ya ha construido, desde este árbol AST, traduzca a JavaScript, pero no me lo haga usando Scodegen, etc. Reproduzca qué es Scodegen, reproduzca cómo se hace una generación de código, cómo se hace un recast.print. Entonces tienen ustedes que hacer una visita del árbol, porque básicamente un generador de código lo único que va a ir es visitando el árbol. Ahora ya tenemos este árbol y tenemos que ir visitando el árbol. Perdón, ¿qué es aquí? El árbol, esta es la raíz. Bueno, no sería la raíz, está por encima, es program, etcétera, ¿no? Porque eso no lo hemos contado. Pero vamos a ir visitando el árbol y vamos a decir, bueno, ¿cómo se traduce un número? ¿Cómo se traduce el 4? Pues por 4. ¿Cómo se traduce el identificador? Si el identificador es sub, pues por sub. ¿De acuerdo? O sea que traducir identificadores y números es trivial. Cuando estamos en las hojas, es trivial traducir. Traducir el literal 2 es decir 2. Traducir el literal id es id. Entonces surge un patrón, que supongo que si no lo conocían ya lo inventaron en el examen, que es el patrón de visita en el árbol, ¿de acuerdo? En el cual la idea es, a cada nodo del árbol le voy a añadir un atributo que era lo que se les sugería en la plantilla que les dejaba. A cada nodo del árbol le añadimos un atributo que es el atributo translation. Y el atributo translation va a contener la traducción de ese nodo. De modo que el atributo translation de complex es complex. Para traducir complex, el atributo .t, vamos a abreviarlo así, la traducción de complex es complex. Y el atributo translation, el literal 2 es 2. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Entonces lo que hay que decir es cómo es el atributo translation de un nodo call expression. ¿Vale? ¿Y cómo será el atributo translation de un nodo call expression? Pues dice, hombre, oiga, es que está muy fácil. Coja el atributo translation del hijo callee, ponga un paréntesis, ponga el atributo translation de los hijos arguments. En este caso incluso hasta no nos tenemos que preocupar, porque
En general, una llamada tiene muchos argumentos, pero en nuestro ejemplo solo hay uno, con lo cual incluso a nivel de traducción es más trivial. Por lo tanto, coja la traducción del argument y después ponga un paréntesis cerrado, ¿de acuerdo? Y ese sería el translation de un call expression. Si uno se va al código, ¿de acuerdo? Si uno se va al código, a ver, aquí por aquí debe estar code generation. Si uno va a, bueno, por supuesto, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos con httypes, tenemos que poner los visit, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que poner un visit literal que hará la traducción del literal. ¿Y cuál es la traducción del literal? Pues la traducción del literal será igual al nodo, porque ya sabemos que path es un pseudonodo, path.nodo es el pseudonodo, es el RAW, es la cadena que tienes. ¿De acuerdo? Si es la cadena 2, 2. Si es la cadena 3, 3. ¿De acuerdo? Esa sería. ¿Y cuál es la traducción de un identifier? ¿Cuál es la traducción de complex o de sub? Pues es el nombre. Si es complex, si es sub, es sub. ¿Te ves? ¿Y cuál es la traducción de un call expression? ¿Dónde está el call expression? Aquí. ¿Debajo? ¿De acuerdo? Pues, mira, escribes un paréntesis, pones la translation del Kali, como estamos, ojo, fíjense que siempre hacemos dis.traverse, es decir, primero recórreme los hijos para que los hijos se traduzcan y después me traduzco yo. Ya que tengo traducidos los hijos, ya mi hijo Colis ya tiene una traducción, ya mi hijo Arguments tiene una traducción. Por lo tanto, ahora yo estoy en condiciones de traducirle en términos. ¿Y qué es traducirme yo? Es coger del Colí la translation, ponerle un paréntesis, abrir, poner. En este caso sé que solo tengo un argumento, ¿de acuerdo? Porque el problema es más sencillo, pero simplificado. Y entonces pongo translation del argument y cierro. ¿Se ve? ¿De acuerdo? Trivial. Bueno, trivial una vez que uno sabe cómo lo tiene que hacer. Y así sucesivamente. Es decir, ¿cómo sería la traducción de un member expression? ¿Cómo traducimos un member expression? Un member expression tiene dos hijos, el hijo object y el hijo property. ¿Cómo sería? Object, como uno, object.translation, cojo la translation del hijo object, cojo la translation del hijo property y cojo translation del object, pongo un punto y pongo translation del property. ¿Vale? O sea que si desplegamos este plegado de Visit Member Expression, veremos que dices, la translation es la translation del object, pones un puntito, ¿ven? Aquí tenemos una cadena de interpolación, y pones la translation de la property. Trivial. Vale. Y las traducciones de program y visit expression statement nos las daban ya en la plantilla, ya estaban hechas. ¿De acuerdo? Que fíjense que la traducción del programa es traducir todos los elementos del array body y concatenarlos. Solo que en este caso, ¿cuántos elementos tiene el array body en este ejemplo? En el problema que hemos puesto. El problema del examen, ¿cuál es la longitud del array body? Uno solo. No puedes, no se admitían listas de expresiones. Luego, lo más que puedes escribir es una sola expresión, por lo tanto, es realmente un array. Podrías haber puesto sub-0 translation, y estaría bien también. Solo que está ahí para caso general, más adelante a lo mejor van a ser varios. ¿Vale? ¿Se ve? ¿De acuerdo? ¿Qué tal les salió? ¿Lo hicieron? Algunos están contentos, parece que sí, que están felices, otros dicen, bueno, pues yo no he hecho nada. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir con esto. Entonces vamos al próximo lab, que forma parte de la serie esta de la calculadora que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Vamos
aumentar nuestro lenguaje de la calculadora, que ya tenía las comas y tenía algunas cositas, pero le vamos a añadir funciones. ¿Sí? Sí. Podemos usar esta vez para recorrer el árbol. Que preferiría que usaran realmente el año pasado me parece que lo hicimos con Extraverse. No me acuerdo muy bien. Pero quería que te explicaran un poco con HTypes. O sea, si me lo haces con Extraverse no te voy a decir que esté mal. Claro. Pero digamos que la intención era que lo hicieras con HTypes. Hombre, tampoco se trata de que llamen a una librería que haga el constant folding, ¿de acuerdo? Esto no. Sí. Si vamos a crear una cadena, siempre escribo que se pueda ser entregado al instante. A ver si te he entendido la pregunta. La pregunta es, si vamos a hacer el testeo. Vamos a probar si la variabilidad se puede entregar. O sea, no lo podemos entregar porque la variabilidad no cambia. Correcto. Muy bien. Bueno, ya que estamos en ello y vamos a echar una mano. Sí, o sea que si yo tengo una cadena como... a ver, pongo bien. Supónganse que tendrán esta cadena de entrada. ¿Se plegará o no se plegará? ¿Qué opinan ustedes? Bien, es lo correcto, no debería. Porque que sabemos cómo se ha montado el árbol y el árbol dice A por 2. O sea, es el árbol por de la A a 2 ha quedado debajo y entonces ya no es un árbol de solo constantes. ¿De acuerdo? Como no se va a plegar. Supongo que tu pregunta va por ahí, a ver. El código tiene que saber diferenciar ese tipo de cosas. Claro. Básicamente tú lo que puedes hacer, o sea, lo que haces es decir, todo el subárbol es de constantes, por lo tanto puedo pegar. Si el subárbol no es de todo constantes, no estoy en condiciones de pegar. Vale, o sea que sí, ya lo tienes que testear de alguna manera. Una posibilidad siempre es hacerlo. Bueno, ahora me está ocurriendo, lo mismo estoy equivocado en alguna cosa, pero es casi, podrías hacer un try catch, intentar evaluar el árbol, y si te sale un número y no hubieron errores, es que era todo constante. Es un poco bestia, pero bueno, es una simplificación que podría funcionar. Vale. El catch de un score de G del árbol. Sí, volviendo a la... No sé si respondía eso a las preguntas que me hicieron. Volviendo a la próxima práctica, de lo que se trata es de meter las funciones y las llamadas a función como primer objetivo de esta práctica. Tenemos alguno más. Pero la idea es que puedas escribir una cosa como esta. ¿Se ve bien? ¿O el fondo negro? Que no ven bien. Vale, pues la idea es eso, que ahora, inmediatamente que metes funciones, un problema que se complica es el del análisis de ámbito, porque ahora pasan a ver, antes en la práctica anterior solo teníamos un ámbito global, ahora ya tienes ámbitos anidados, ¿de acuerdo? De manera que este x igual a 10 es una variable x global. Fíjense que habíamos decidido que como semántica en nuestro lenguaje, tan pronto como una variable inicializada, eso era una declaración, eso era un let x igual a 10, en cierto modo, hablando rápido. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo de función. Las funciones las vamos a escribir con la palabra fun, podríamos habernos inventado otra palabra o haber hecho otra sintaxis, pero vamos a hacer fun, la lista de parámetros entre paréntesis, para simplificar simplemente, para que no tengan formas fáciles, las funciones solo van a recibir o 0 o un parámetro, ¿vale? No vamos a hacer lista de parámetros aquí, tampoco restringe mucho el lenguaje, ya lo veremos más adelante o lo podemos discutir.
Y luego abrimos una llavita y cerramos la llavita donde va el cuerpo de la función. Y en el cuerpo de la función prácticamente solo ponemos una expresión. Porque en cierto modo, como nuestras expresiones admiten la coma, podemos poner todas las que queramos. Y entonces podemos escribir x igual a a más 2i, pero ya esta x no es esa x. Tan pronto como una variable es inicializada, es declarada como local al ámbito en el que está, ¿vale? A la función. Luego esta x es una x local de la función y no es la otra, ¿vale? Y claro, el valor retornado por una función es el valor retornado por la expresión. Como esta es una expresión con comas, el valor es el último valor, la función retorna ya automáticamente terci por x. ¿Sí? Una llamada función sería como en todos los lenguajes, vamos a no matar a los pobres programadores, que más o menos todo les suene, ¿vale? Y luego ya pues imprimimos print b y se escribirá el valor retornado para 4, que debería ser ese, y la x es la x de arriba, ¿de acuerdo? No es esta x porque, o sea, este valor no se ve el cambio del valor. ¿Se entiende? Esas son las consideraciones semánticas acerca de las funciones que más o menos les he puesto aquí. Todas nuestras funciones son anónimas, como ven, no vamos a decir fun tutu, sino fun. Y luego ya, pues a la hora de llamar, se la asignas a una variable y la llamas por la variable a la que ha sido asignada. Pero todas nuestras funciones van a ser anónimas. Y claro, lo que tenemos, el problema es traducir la función de antes, ¿no? Evidentemente, bueno, fíjense que en el ejemplo anterior, ¿cuántas variables globales hay? En el ejemplo este, o sea, a la hora de traducir, ¿cuáles son las variables globales? Pues hay una X, hay una F, ¿de acuerdo? F es global, y está la B, ¿vale? O sea que a la hora de traducir, en el prefijo del programa, tenemos que arreglarlo para que aparezca este let $x, $f, $b. Recuerden que prefijamos siempre las variables del usuario del input program con dólar. ¿De acuerdo? El $x para que no se confundan con las nuestras. Vale. Y ahora el x igual a 10 se traduce por $x igual a complex 10. Y el f igual a function, el f igual a fun se traduce por $f igual a function. Porque lo que vamos a hacer es traducir una función por una función, evidentemente. No nos vamos a liar. De manera que recibe el parámetro $a, pero fíjense que la x que estaba en la función es declarada dentro de la función, y entonces tienes este let $x de la línea 12. ¿Vale? Y luego, como solo hay una expresión dentro del cuerpo, lo único que tenemos que hacer, como dijimos, se retorna el valor de la expresión, meter un return, verificamos el return, y la expresión. Como la expresión es una expresión con comas, y como ya a las que quiere la coma, nos lo deja fácil, porque el valor retornado será el último valor. ¿Se ve? O sea que ahora ya esto es return x add complex 2i, complex 3, etcétera, etcétera. Y luego ya volvemos a la parte global, b igual a... ¿Vale? ¿Sí? O sea que, digamos que parte del ejercicio es tratar de nuevo, revisitar el concepto de ámbito y arreglar el concepto de ámbito. Fíjense que otra cosa que ha cambiado o que cambia radicalmente en esta práctica con respecto a la anterior es que en la práctica anterior solo teníamos un tipo, el tipo complejo. Todo eran números complejos, no teníamos ni siquiera cadena, no hay dos tipos. Y en esta práctica ya hay varios tipos, van a haber varios tipos. Porque hay dos tipos. Ahora está el tipo complejo, que ya lo teníamos antes, y ahora tenemos el tipo función. De manera que ahora, y como en nuestro lenguaje las funciones son ciudadanos de primera clase, en el sentido de que queremos que sea un lenguaje más o menos funcional, como JavaScript o como Ruby, ¿vale? Entonces las funciones pueden aparecer, como se ve en los ejemplos, en la parte derecha de una expresión, y una función puede ser retornada por la función. Por ejemplo, en este caso, este pequeño programa, lo que hace es que define una función que se llama sum, que recibe un número n, y lo que retorna, fíjense que
lo que retorna es la última expresión evaluada, lo que se retorna es una función. Es una función que recibe un argumento x y devuelve n más x. ¿Vale? O sea que, ¿cómo la llamaría? Pues claro, yo llamo a sum con argumento 4 y eso me retorna una función que suma 4 a su argumento. Entonces lo llamo así, sum de 4 de 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, las funciones pueden recibir funciones como argumentos y retornar funciones. ¿Vale? Y fíjense que esto significa que a nivel sintáctico tenemos que permitir que las llamadas a función se encadenen. Es decir, que puedas decir f de x, de y, de z, de t, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener esa consideración sintáctica. Y esta sería la traducción. Básicamente, la llamada f de 4 de tal se acaba traduciendo por un sum de complejo de 4 de complejo de 5. No lo tenemos difícil porque el buen JavaScript ya lo permite también. Y por supuesto, las funciones, esto se puede complicar. Es decir, podemos tener como un ejemplo como aquí, en el que es una función que recibe una función y retorna una función, etcétera, etcétera. Y podemos anidar el add, print, de add, de square, de double, de 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues el primer punto en el que tenemos que trabajar es el análisis sintáctico y el análisis léxico, ¿no? Y luego ya entraremos en el análisis de ámbito, pero digamos que este ya es nuestro primer problema. Entonces, tenemos que poner reglas sintácticas para las funciones y reglas sintácticas para la llamada función. O sea que aparecen al menos dos nuevas reglas sintácticas. Una en la que vamos a definir el concepto de función. ¿Y cómo definiríamos la función? ¿Cómo sería la... ¿Recuerdan cómo era la gramática? ¿Cómo sería una regla sintáctica para función? En estos puntos tenemos ahora una nueva expresión que es una función. Y entonces tenemos que tener el token fun. De alguna manera tenemos que añadir un token fun. ¿De acuerdo? Las funciones siempre empiezan por fun. Luego tiene que venir un paréntesis abrir y un paréntesis cerrar, y en medio puede venir... ¿Qué puede venir en medio? ¿Eh? Una lista de expresiones. Es una buena historia. Es una buena historia. Puede venir una lista de expresiones aquí, en la declaración de la función. Entonces, cuando declaran una función en JavaScript o en C, escriben algo así como función 2, 3, X más. Que yo sepa, no. Cuando se declara la función, lo que viene es una lista de parámetros, no de expresiones. ¿Vale? Y eso es algo que ya el otro día en la corrección de la práctica se los corregí a algunos. No es lo mismo argumentos que parámetros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son parámetros y qué son argumentos? Parámetros solo cuando declaran la función. Los parámetros son lo que aparece cuando se declara una función. Función A, B, C. Es una lista de parámetros. Las funciones tienen parámetros. Las llamadas a las funciones reciben una lista de argumentos y son expresiones. Esas sí son expresiones. Los parámetros no. Los parámetros básicamente suelen ser identificadores. Son A, B, chuchu. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero no son expresiones. No son 2, ni 4, ni H. ¿Vale? Si H es el valor ya del tal. Luego, aquí lo que hay que poner es una lista de parámetros. Potencialmente vacía, ¿no?
porque hay funciones que no reciben argumentos. ¿Vale? ¿Se ve? Diferencia entre parámetro y argumento. Muy distinto. Si ustedes miran el árbol de JavaScript estándar, verán que mientras que el hijo de call expression se llama arguments, el hijo de function declaration correspondiente se llama parameters. ¿De acuerdo? No se equivocan. Saben lo que hacen, saben lo que dicen. ¿Vale? No son lo mismo. Bueno, aquí lo que va es una lista de parámetros potencialmente vacía. Ya hemos dicho que en nuestro lenguaje íbamos a simplificarlo y en vez de una lista de parámetros habíamos dicho uno solo. ¿Vale? Uno o ninguno. O es uno o ninguno. Eso tampoco restringe mucho, sobre todo si luego a la calculadora le metemos arrays, siempre pasa un parámetro único, que es un array, y después pasas 800. ¿De acuerdo? O cuando metamos objetos, después de un objeto y después pasar 800 argumentos. El objeto tiene 800 argumentos y no tiene nombre. Argumentos con nombre. O sea que no es mucho problema, pero es simplemente para simplificarles la sintaxis, para que les sea más fácil. Es trivial, de todos modos, generalizar. Bueno, es trivial y no es del todo trivial tampoco, porque ¿qué pasaría si yo aquí voy a poner una lista de argumentos, de manera que pueda escribir luego cosas como, cuando la llame, pueda escribir cosas como x2,3,4? Supónganse que optamos por una opción de, vamos a ponerle múltiples argumentos. Entonces, evidentemente, entramos en este tipo de llamadas, que son típicas en todos los lenguajes. F de 2,3,4. ¿Ven algo raro ahí? ¿Alguien ve algo raro ahí? Si lo ve, lo felicito, porque tiene esa capacidad que tienen algunas personas de ver inmediatamente las dos caras de la moneda, la ambigüedad. Ahí hay una ambigüedad, señores. ¿De acuerdo? Y ustedes que ya empiezan atados, ya a algunos les salta la vista, ya a algunos la ha pillado la primera. Claro, es que 2,3,4, es un operador. Luego 2,3 es 3, 2,3,4 es 4, y luego eso es f de 4. Si la coma es... Y fíjense que eso ocurre en JavaScript. JavaScript admite el operador coma, y 2,3,4 en una expresión es 4, pero cuando llamas a una función 2,3,4 no es el operador de coma. ¿Se ve? Es una reflexión importante, porque digamos que los de JavaScript decidieron, y eso es lo que se hace en los lenguajes en los que está el operador de coma, muchas veces decidieron, no, ahí la coma deja de ser la coma. Eso no es una expresión. Eso es otra categoría gramatical aparte, que no es la categoría gramatical de expresión. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos diciendo, no, vamos a permitir que en la llamada, bueno, todavía no hemos tomado esta decisión, pero ya vamos a tomarle, voy a dejar por ahí, ¿de acuerdo? Que f de algo sea f de una expresión y ahí la coma, ¿ven? Porque es que si no, incluso sería un jaleo, es decir, que si tú hasta podrías querer a lo mejor. Sin embargo, fíjense que en JavaScript tú sí puedes hacer esto. ¿Cuántos argumentos tiene la función f? 2. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo lo resuelve JavaScript? Y si me pones unos paréntesis, ya lo haces una expresión. Y como es la categoría de la expresión, ya esa es la coma de expresión. Luego estás llamando a f con argumentos 3 y 4. ¿Se ve? Bien. Nosotros no nos vamos a liar. Vamos a poner que la coma es la coma de expresión, si no vamos a tener la ambigüedad, pero que sean conscientes de que si se van a la lista vamos a tener que introducir, y no tienes que romper la ambigüedad, tienes que optar por una nueva categoría gramatical en la que la coma debe tener significado, porque la coma de expresión, ¿de acuerdo? Y entonces tienes que hablar de parámetros o otro tipo de argument list, etcétera. Tienes que poner una nueva categoría gramatical y quitar la coma de que pueda aparecer ahí. ¿Vale? Bueno, estoy... Entonces, aquí, o bien indicador, o no bien.
voy a introducir una nueva categoría gramatical que se llama id or empty. Y ves, o viene o no viene, ¿vale? Y luego viene el paréntesis, y luego que viene, luego vendría la llavita, ¿no? Y luego vendría una expresión, y luego la llavita, ¿vale? Esta es más o menos bueno, y aquí en un grupo de función, en realidad dijimos que era function, bueno, el token function, ¿vale? A la hora de, ¿dónde está el JSON? Aquí. A la hora de meter las funciones, no, esto es el examen. Vámonos a function solution, ¿de acuerdo? A la hora de meter una función, pues no nos vamos a liar mucho. Tenemos la categoría id or empty, ¿de acuerdo? Y la sintaxis es trivial. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo build function expression para construir el arbolito como nosotros queremos. Vale, sí, trivial esa parte. Id or empty también es trivial, porque id or empty es eso, o es un id, o it is empty. ¿De acuerdo? Es decir, o es empty o es un id. ¿Vale? Si it is empty, lo que hacemos es ponerle como atributo un array vacío, y si es un ID, construimos el identifier del nodo del árbol, del ID, y lo metemos en un array, porque el bueno de JavaScript, como sí que admite varios argumentos en una función, siempre quiere que ARG sea un array, y pues ya te queda preparado para que sea un array. Vale. Y luego está, que eso es más complejo, es la llamada. Es la otra parte de la sintaxis que tenemos que tratar. ¿Cómo vamos a hacer la llamada? ¿Cómo van a ser las reglas sintácticas de llamada? Porque fíjense que debemos de soportar llamadas de este tipo. F2 aplicado a 3, aplicado a nada, aplicado a 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ese es el tipo de frases que pueden aparecernos en una llamada. Algo más complicado con lo de la coma. Bueno, la coma no puede aparecer, pero en nuestro caso la coma no es ningún problema. Como es la coma de las expresiones, ya la expresión la evaluará sintácticamente. No es la coma de concatenación de argumentos que produce una tuple. ¿Vale? Estoy equivocando, pero si hacemos esta forma, no estamos forzando a que las funciones no van a cubrir. Eso que estoy diciendo todo el tiempo, las funciones solo pueden recibir 0 o un argumento. Y dije antes, lo repito de nuevo, eso no es ningún problema desde el punto de vista. En cuanto metamos los arrays, las funciones podrán recibir un argumento que es un array con 18.000. ¿Se entiende? O cuando metamos los objetos en nuestro lenguaje, las funciones podrán recibir un único argumento que es un objeto en el cual puedes poner lo que quieras. El argumento X vale 4, el argumento Y vale 5, y el argumento 8 es una rama, y el argumento Z es una rama. ¿Se ve? O sea que no es mucho problema. Desde el punto de vista de expresividad. No vamos a restringir la expresividad del lenguaje a la larga. ¿Es difícil lo otro? No es difícil. Pero no quería que se metieran en la ambigüedad que antes discutimos, de la coma. ¿De acuerdo? Y como no quería que metieran otra categoría gramatical, lo vamos a simplificar. ¿Vale? Y no estamos restringiendo la expresividad. El futuro del lenguaje sigue siendo expresivo. ¿Vale? Que es una cosa importante desde el punto de vista del diseño. Yo entiendo que te preocupa y dices, suena muy restrictivo. No es tan restrictivo como suena. Vale. Las llamadas. ¿Cómo sería la regla? Expresiones. Ya teníamos una que era expresiones identificador. ¿Se acuerdan? En nuestras expresiones podían aparecer los identificadores, pero es que ahora tendremos que poner otra regla que diga algo así como identificador, expresiones un identificador, seguida de una lista de paréntesis así. Parent list o algo así, o una cosa por el estilo. Yo decidí llamarla apply. Pero la podíamos llamar parent list o calls
many colors. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Ahora, hay un pequeño problema con el hecho de que estas dos reglas empiezan igual. ¿De acuerdo? El problema no es un problema de la estupidez de los parsers, ¿vale? No es tanto porque realmente no hay ambigüedad en el sentido de que un buen parser debe distinguir cuando un id va solo, cuando un id va seguido de many colors. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo mejor es, para que el parser no sufra, unir estas dos reglas en una sola regla, ¿de acuerdo? Y admitir que apply puede ser vacío. Vale. Te lo digo, cuando usemos otro generador de parsers, que probablemente lo usaremos dentro de poco, porque es más potente, aunque también es más lento. Y entonces ese tipo de reglas, pero con JSON esto puede llegar a dar problemas, así que vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a decir, ¿y cómo son las reglas de apply? ¿Cómo son las reglas de apply? ¿Qué es un apply? Es un paréntesis, ¿no? Seguido de un apply. Pero un solo paréntesis. ¿Qué falta? Aquí tiene que venir una expresión, ¿no? ¿Siempre? No. Es como una optional expression, ¿no? O sea, se llama aquí un optional expression, ¿de acuerdo? Vamos a llamarla así con una mayúscula. Optional expression, ¿de acuerdo? Luego un paréntesis y luego sí, efectivamente, eso es una buena idea. La hacemos recursiva, por ejemplo, por la derecha, y ahora ya puedes hacer todas las que quieras, pero entonces una posible es, entonces tendríamos que dar la posibilidad, porque el id puede aparecer solo, que hay que poner aquí. ¿Eh? No te entiendo. ¿Lo de arriba? No, lo de paréntesis. No te entiendo. A ver. La forma en la que no es recursiva. Sí, la forma que no es recursiva. Lo que no estoy de acuerdo con ustedes es lo que están diciendo que va aquí. Pero es la forma no recursiva. En eso sí que yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Fíjense que ya hemos dicho que E es id seguido de un apply, y el apply tiene que poder ser vacío. Por lo tanto, ¿aquí qué puede ir? Vacío, nada, no escriban nada. Cuando no escriben nada, a mí no me gusta nunca ponerlo como una regla que sea una regla de las de en medio. Si no ponen nada, es muy confuso en la gramática, porque, claro, pone variable, dos puntos, nada, y luego otra regla y otra regla. ¿De acuerdo? Así que es muy importante en esos casos hacer como hemos hecho aquí. Fíjense que id or empty produce la palabra vacía. Y lo primero que hago es ponerla a la primera y poner un comentario que diga empty. ¿Vale? Porque si no es muy fácil confundirse. De hecho, el otro día un alumno tenía un problema de conflictos, y el problema de conflictos era que tenía una regla vacía, ni se había dado cuenta, ni sabía muy bien qué tal, y aquello le estaba petando por 1000 lados. ¿De acuerdo? Entonces, aprendan a leer los mensajes. De manera que estas son las reglas de apply, y la primera que ponemos es empty. Es empty. Si es empty, claro, lo que vamos a hacer es crear una lista de nuevo. Si es empty, el atributo es la lista vacía. O puede ser una llamada, pero sin argumento. En ese caso, lo que meto es un array, pero que tiene un null. No. Te han llamado, pero sin argumento. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la regla con un argumento, que es igual, pero decimos es el concat. ¿De acuerdo? No, para que sea recursivo, para que se vaya montando todo el array. Fíjense que eso significa que el apply, el atributo que le queda al apply, al final cuando haga f de 3, de 4, de 2, bueno, de 4, vamos a acabar ahí,
de nada de 2, va a quedar el array tal y como está. ¿Qué array va a quedar? ¿Qué array va a quedar? Te voy a montar un array. ¿Cómo será el array? ¿Alguien sabe decirlo? Fíjense que apply va a hacer, bueno, habría que hacer el árbol, ¿no? Pero sería apply es paréntesis, expresión, paréntesis, ¿no? Y apply, ¿de acuerdo? Y esta expresión, me lo voy a saltar todo el rollo y es el 3, ¿de acuerdo? Y este es, apply es paréntesis, expresión, tal, voy a saltar el 4, ¿de acuerdo? Perdón, y apply, el otro hijo. Y este es paréntesis, paréntesis, ¿de acuerdo? Y apply, ¿de acuerdo? Este apply es paréntesis, expresión, paréntesis, perdón, y otro apply. Y este apply es palabra vacía. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es, desde el punto de vista del parser, cómo vamos de tiempo? 26. ¿Cuál es, desde el punto de vista del parser, el primero que entra en el array? Fíjense que él va leyendo, el parser va leyendo de izquierda a derecha. Primero ve el F, luego en cierto modo eso es el id, pero eso era la otra regla que estaba por arriba, ¿de acuerdo? Era la regla que decía ahí, es id apply. O sea, eso ya tendríamos que discutirlo, porque es otra cosa a discutir. Pero digamos que el B, este paréntesis, paréntesis, ¿de acuerdo? Y aquí solo hace la expresión, con lo cual aquí solo está el árbol del 3, que es el literal 3. ¿De acuerdo? Pero claro, como tiene que llamar a apply, tiene que coger la siguiente expresión y aquí queda el literal 4, pero todavía no se ha montado. Aquí queda el literal null. ¿Vale? O el null. Bueno, lo acabaremos montando, si no. Claro. Aquí queda el literal 2. ¿Vale? Y aquí se hace el espacio. Y este es el primero que realmente termina y que puede computar. Luego realmente el primero que termina es $, igual a tal. Y entonces aquí lo que tenemos es un array más. Este es el primero que se computa. ¿Vale? El primero que se computa. Y entonces como este ya está computado, ya puede... perdón, a ver. Sí. No, este de aquí es el padre, perdón, lo puse mal. Me subí demasiado, ¿de acuerdo? No, yo fui optimista y me subí vacío y ahora ya se puede computar este, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué queda? Y fíjense que lo que hacemos es un concat de E con el del apply, luego es un concat del 2 con el array vacío, con el 2. ¿De acuerdo? Bueno, un 2, perdón, el literal 2. Ustedes me entienden, ¿verdad? Porque una vez que se acabó, ¿no? El árbol del literal, el árbol del 2. Bueno, y ahora, como está computado este, se puede, a ver dónde estoy, en esta parte del árbol, ¿no? Ahora, ¿qué quedaría? Quedaría el árbol del null, ¿de acuerdo? Pues creo que es un claro, lo tengo seguro. Si es una consideración, o es un, habría que ver cómo es el árbol del null, ¿de acuerdo? No. ¿Se ve? Este es el array que estamos montando. Bueno. Y luego lo que pasa es que cuando vemos el id apply,
ahora se nos lía, porque antes teníamos un build identifier y ahora ya no es un build identifier, ahora es un build identifier or comes, porque no sé qué es lo que viene, pero tengo un pedazo de array, si el array es vacío, pues es un if. Si el array no es vacío, no es un if. ¿Se ve? ¿Se entienden? ¿De acuerdo? Por eso ahora es... Y claro, aquí hay que precederlo de dólar, porque ya siempre es un ID del usuario, luego le meto un dólar delante, que es lo que hace esta función. Vale. Y aquí le pasamos como dólar apply el array. ¿Estamos? Lo dejamos aquí.